En este video vamos a ver las reglas básicas de la integración. Bien, si nosotros tenemos una variable x elevada a un exponente n y nos piden que la integremos, entonces nuestra regla va a ser la siguiente. Le vamos a colocar el signo de integral y a la par le vamos a poner un dx. Bien, ¿cuál es la regla que vamos a aplicar? Bien, entonces al exponente le vamos a sumar 1 y ese resultado que nos dé se lo vamos a dividir a x. Pues bien, veámoslo de esta manera. Entonces vamos a tener la x elevada a la n más 1. Entonces esto será el denominador de x. Entonces será n más 1. Y a esto le sumamos la constante de integración c. Pues bien, esta expresión se puede reescribir de la siguiente manera. Como 1 entre n más 1 multiplicado por x a la n más 1 y le sumamos la constante de integración. Bien, son dos maneras de ver lo mismo. Es de tener presente que esta regla la vamos a aplicar siempre y cuando n sea diferente de menos 1. Pues bien, ¿qué pasa si n es igual a menos 1? Entonces vamos a aplicar la siguiente regla. Bien, si nosotros tenemos que integrar una x elevada a la menos 1, es como que si nosotros tuviéramos la siguiente expresión. Esto lo podemos reescribir como 1 entre x. Entonces sería la integración de 1 entre x. Pues bien, recordemos que la integración es la operación inversa de la derivación. Bien, si nosotros nos acordamos de cómo se deriva el logaritmo natural de x, entonces nosotros tendríamos esta expresión, 1 entre x, ¿verdad? Por dx, ¿verdad? Ahora bien, si la integral no es más que encontrar la función primitiva de una función derivada, entonces yo tengo de que la integral de 1 entre x será igual al logaritmo natural de x y le agrego la constante de integración. Bien, esto lo vamos a aplicar siempre y cuando x sea mayor que 0. Si yo quiero integrar solamente dx, ¿cómo lo haría? Pues bien, esta es una de las reglas más fáciles de recordar, la cual nos dice de que la integral de dx no es más que x más c. Pero entendamos un poquito más esta regla. Esto de aquí es como que si yo tuviera la integral de x elevado a la 0 por dx, ¿verdad? Ahora bien, si yo le aplico la primera regla que hemos visto de sumarle un 1, entonces n sería 0. Entonces sería 0 más 1, 1, ¿verdad? Entonces x elevado a la 1 es x. Pues bien, esto es solo para entenderlo. Entonces esto tendríamos que la integral de dx no es más que x más la constante de integración. Entonces ahí tendríamos esta regla. Pues bien, otra regla de integración es cuando nosotros tenemos que integrar una función que esté multiplicada por una constante. Pues bien, esta regla nos dice de que k la podemos sacar del signo de la integral y nosotros podemos integrar f de x y multiplicarlo todo por k. Es decir, esto es como que nosotros pudiéramos escribir k por la integral de f de x, ¿verdad? Bien. Si nosotros tuviéramos una suma o una resta de funciones, entonces tendríamos la siguiente forma. Tendríamos la integral de una función f de x más o menos, dependiendo del caso,
una función g de x. Bien, entonces tenemos que integrar esta suma o resta de funciones. Bien, ¿qué podemos hacer aquí? Nosotros podemos integrar por separado estas funciones y nos va a quedar la regla de la siguiente forma. Entonces, si nosotros observamos este de x está multiplicando tanto g de x como a f de x. Bien, entonces yo puedo realizar lo siguiente. Yo puedo separar las integrales. Entonces puedo decir la integral de f de x más o menos la integral de g de x, ¿verdad? Y pues vamos a integrar dependiendo de la forma de nuestras funciones. Bien, la siguiente forma de integración es cuando nosotros tenemos una función en la cual es negativa, es decir, una f de x multiplicada por un signo negativo. Bien, nosotros podemos sacar este signo menos afuera del signo de integración. Entonces esto nos quedaría como menos la integral de f de x. Bien, y la última regla básica que vamos a ver en este video va a ser cuando nosotros tenemos una función exponencial. Es decir, nosotros tenemos que integrar e elevado a la x, por ejemplo. Entonces esto no es más que la misma e elevada a la x más una constante de integración. Una variante de esta forma es cuando nosotros tenemos que integrar una e elevada a la x, pero esta x va a estar multiplicada por una constante que le vamos a llamar k. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Esta regla nos dice que tenemos que dividir la e entre k, es decir, vamos a tener e elevada a la k por x, es decir, ella misma, ¿verdad? La misma función que nosotros tenemos aquí, entre k y esto le vamos a sumar la constante de integración. Igualmente, esto lo podemos reescribir de otra forma como 1 entre k por e elevado a la k por x más la constante de integración. Pues bien, estas reglas básicas las vamos a aplicar en los siguientes videos mediante unos ejemplos.